¿Qué es la psicología jurídica? La psicología jurídica es la psicología que se aplica en los casos de tribunales al crimen, a los procesos mentales, a los estados mentales y se aplica para un mejor ejercicio del derecho y las leyes. Estudia pues el propósito, motivo, pensamiento y sentimiento de las personas que se encuentran implicadas en los procesos judiciales. En otras palabras, interviene e investiga en la conducta humana pues en los casos legales con el objetivo pues de defender los derechos humanos y alcanzar la justicia. La ley y la psicología son disciplinas distintas, pero ambas tienen muchas cosas en común. Pues el objetivo de la psicología es comprender la conducta de las personas y el objetivo de las leyes es regularlas. Entonces ambas se hacen suposiciones sobre qué causa que las personas se comporten de tal forma. Una de las razones por la cual la psicología jurídica es tan importante pues es la evaluación y el diagnóstico que tiene sobre las autoridades implicadas en cada uno de los procesos judiciales. Tiene la función de orientar y asesorar a las personas en sus procesos. Sin embargo, interviene en los casos en los ámbitos judiciales y diseña programas de prevención, rehabilitación y trata los diferentes tipos de problemas psicológicos. También sirve como un mediador de los conflictos que pueden surgir en el ámbito judicial y busca las mejores soluciones en cada uno de los casos. Origen de la psicología jurídica. Se considera que el nacimiento de la psicología jurídica se dio por el estudio sobre interrogatorios jurídicos realizados por Cash en la Universidad de Columbia, por medio del cual se inauguró una línea completamente nueva de investigaciones con respecto a la psicología del testimonio. El recorrido histórico de la psicología jurídica data a finales del siglo XVIII, donde comenzaron a documentar publicaciones sobre la psicología de la delincuencia y también existía la necesidad de utilizar la psicología en las prácticas judiciales. Durante el siglo XIX se da la necesidad de utilizar las ciencias sociales para apoyar las actividades jurídicas y en el siglo XX muchas de las aportaciones fueron valoradas como el inicio de la psicología jurídica. En los años 40, los psicólogos empezaron a influir en la publicidad en los juicios, en los efectos de las prácticas educativas en los niños, en la publicidad en la comunidad y la Corte de Apelación comenzó a apoyar el uso de psicólogos calificados en materia de responsabilidad en la conducta criminal. En los 50, los psicólogos empezaron a testificar cumpliendo un papel de experto. En ese momento se llamaba psicología forense o psicología del extracto. También hubo un aumento de la literatura psicológica con respecto a los aspectos legales. En los años 60 se desarrolló la psicología social, dando términos a la criminalidad, al desorden social, a la violencia, entre otros. En los años 70 se da la maduración de la psicología forense y desarrollándose la psicología de testificación. Y lo que resta a finales de la década, hicieron valoraciones empíricas donde el jurado hacía un papel de psicólogo como un testigo experto. Y en el siglo XXI, la psicología jurídica ha asumido nuevos retos que permanecían sin ser resueltos en la justicia y ha perfeccionado los ya existentes. Pioneros de la psicología jurídica, Santo Tomás Moro señala que la guerra es originada por factores económicos, el ambiente social en que la persona se encuentre y en la mayoría de los casos por errores en educación. Jeremy Bierman fue creador del fonotipo, donde crea un centro penitenciario ideal para que los vigilantes desde una torre pudieran estar observando a los presos en todo momento para así poder observar los comportamientos que ellos tenían frente a las situaciones en las que se encontraban. Montesquieu, por su parte, distingue las 4 clases de delitos, las que son las que ofenden la religión, las que ofenden las costumbres y las culturas, los que perturban la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, Juan Jacobo, en su creación del contacto social, manifiesta cómo éste llega a imponer la ley y que ésta cede en un actuar de necesidad y no de voluntad. Procesos que realiza un psicólogo en el ámbito jurídico. El criminalística se interesa por la variable y el proceso de comportamiento delictivo y social. La victimología trabaja con las víctimas pasivas en un delito para minimizar las secuelas o identificar factores de riesgo. El testimonio identifica la validez y la fiabilidad
de los testimonios de la víctima y de los testigos. Y el forense se encarga de evaluar el comportamiento como expertos para probar o no un delito. Bueno, muy buenos días, mi nombre es María Daza y les voy a hablar acerca de las pruebas psicológicas que se utilizan al máximo en la psicología jurídica. El psicólogo jurídico puede realizar, dependiendo de su trabajo, de su contexto, técnicas de evaluación, dando su punto de vista y sus criterios acerca de la persona en la que está trabajando. Ahora les voy a hablar acerca de la psicología aplicada en tribunales. La psicología aplicada en tribunales básicamente se trata de cómo el psicólogo puede dar su opinión acerca de una problemática que se esté dando en dicho foro. Pero también puede realizar un informe acerca de la problemática en el que se está tratando en este foro. Ahora les voy a hablar acerca de la psicología jurídica y menor. La psicología jurídica y menor trata primordialmente de cómo el psicólogo debe de elaborar un informe acerca de cómo se está tratando al menor, cómo se puede tratar al menor en el que él se está tratando. Si este menor tiene una rehabilitación, una reeducación o simplemente puede tener un tratamiento para mejorar. De ahí se puede poner en práctica en cómo la psicología o cómo la jurídica básicamente puede tener criterios científicos psicológicos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la psicología aplicada en el derecho familiar. El psicólogo de un juzgado familiar no solo debe de emitir un informe o evaluar cómo la separación afecta a los hijos, debe de también hacer un programa donde apunten a que esta situación difícil que están viviendo los niños pues no sea tan caótica, sino que sea como algo pasajero. Haciendo esto, el psicólogo familiar puede realizar tutelas, adopciones dependiendo el caso o la magnitud de esta situación. Debe de realizar un seguimiento de este caso y puede y debe asesorar a los jueces o a los fiscales que estén frente al caso en el cual él está haciendo el seguimiento. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la psicología aplicada en el derecho civil. La psicología aplicada en el derecho civil se basa principalmente en el asesoramiento de la aprobación de contratos, de tutelas, de testamentos, de cambio de sexo, entre otros, y también en situaciones susceptibles en el que afectan a las personas en el campo psicológico que estén dentro del derecho civil. La psicología aplicada en el derecho laboral es cuando el psicólogo suele ser requerido para asesorar a los juzgados mediante problemas de accidentes laborales, de similitudes o de problemas psicofisiológicos que los contempla la nueva ley de prevención de riesgo laboral. La psicología judicial, testimonio y jurado. Esta es la área de la psicología más representativa, que es la psicología del jurado y la psicología del testamento, que son áreas de creciente interés en la psicología. ¿Por qué son áreas de creciente interés? Porque cada día crecen más, porque cada día tratan de estudiar más a la personalidad de la persona, a cómo esa persona habla, sus gestos, sus emociones, pues todo eso influye en este tipo de psicología. Por eso es que dicen que es una de las psicologías más crecientes. La mediación es una alternativa o una forma en el que un tercero imparcial puede llegar a realizar una mediación entre las dos partes de conflicto. Esta es una solución que busca la justicia desde hace muchísimo tiempo, para que las dos partes lleguen a un acuerdo en común y ninguna de las dos se perjudiquen. La psicología forense es la rama de la psicología que se ocupa la criminalista.
es la división de la psicología aplicada relativa para la recolección de análisis y presentaciones de evidencias psicológicas para propósitos judiciales. Por lo tanto, incluye la comprensión al derecho penal de la jurisdicción relevante para poder realizar evaluaciones legales e interactuar propiamente con jueces, abogados y otros profesionales del derecho. Los psicólogos forenses a menudo han de prestar evaluaciones o testimonios en los procesos tanto civiles como penales. Y a pesar de ser considerada una especialidad relativamente reciente, la psicología forense se introdujo hace más de 100 años atrás. Wundt en 1873 fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania, en el cual refinó y estableció un método experimental que se aplica en la psicología, llevando a cabo experimentos en el campo legal en áreas tales como testimonio de testigos y evaluaciones de criminales que se siguen utilizando en la actualidad. Münsterberg fue el primer psicólogo en prever cómo la ciencia forense podría beneficiar al sistema jurídico. Estudió con Wundt en Alemania antes de mudarse a los Estados Unidos en 1892. Estableció un laboratorio en la Universidad de Harvard con el propósito de llevar a cabo cómo la psicología podría ser aplicada al sistema jurídico. Fue pionero de la psicología aplicada y asentó las bases de la psicología forense, introduciendo la importancia de cómo realizar perfiles psicológicos y descubrir comportamientos de criminales. Hubo una época en que la psicología formaba parte del reinado de la filosofía. Este psicólogo fue pionero de la aplicación de evidencias empíricas y asentó las bases de la psicología aplicada, industrial y forense. Münsterberg dejó un gran legado como trabajador científico, filósofo y forense. Tanto así que muchas de las disciplinas científicas actuales se deben a este hombre de mentalidad innovadora. Se preocupó por demostrar cómo ciertos comportamientos en realidad se deben a alteraciones cerebrales. Asentó incluso los pilares de la psicología forense y legal. Cabe destacar también que Münsterberg fue clave para el desarrollo de la psicología forense, dado que éste participó en diversos juicios y desarrolló diferentes perfiles criminales, analizando la memoria, la percepción y describiendo cómo determinar la credibilidad de los testigos. James Cattell comenzó a realizar experimentos que actualmente se consideran raíces de la psicología forense. Planteó a varios estudiantes una serie de preguntas, efectuando el seguimiento de sus respuestas y valoración de su exactitud. Fueron sorprendentes los resultados, ya que arrojaron un alto grado de inexactitud, y esto influyó fuertemente en la psicología de testimonios, dado que en las metas de Cattell estaba establecer la psicología como una ciencia de fe. En 1993, Urra definió la psicología forense como la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de justicias y cooperando en todo momento con la administración de justicias, actuando y mejorando el ejercicio de derecho. Su objetivo es el hombre como ser biopsicosocial, ético y jurídico, y como tal no puede ser abordado desde un solo enfoque, sino que debe ser analizado desde una perspectiva en la que integre todos los planes. Actualmente, en algunos países, los psicólogos forenses proveen recomendaciones con respecto a sentencias y tratamientos que deben seguir los acusados, así como cualquier otra información que requiera el juez. Desde ese momento y en los últimos 30 años, la psicología forense se ha tomado en cuenta. En el 2001, la psicología forense fue reconocida por la Asociación Americana de Psicología como una especialidad en el campo de la psicología. El origen de la psicología forense. La psicología y el derecho siempre han tenido una
estrecha afinidad desde tiempos inmemorables, solo que anteriormente se les llamaba jurídicos o filósofos. Mucho más adelante, en la época medieval, las cortes llamaron a los psicólogos, pero no los llamó como psicólogos, sino que los llamaban como peritos para que ellos ayudaran a resolver los casos de los homicidas que en esa época se veían. ¿Y qué hacían estos peritos? Hacían que con sus conocimientos psicológicos y filosóficos ayudaban a resolver esos tipos de casos. Mucho más adelante, en el siglo XIII a.C., en un tratado chino, se vio o se necesitó de los psicólogos forenses para poder así llegar a solucionar dichas problemáticas que se habían con homicidas, con hombres que abusaban de niñas a su temprana edad. Y en 1879, bueno, ya sabemos que Wundt fue uno de los precursores de la psicología, pero en 1879, cuando él creó su laboratorio en Leipzig, él hizo varios aportes a la psicología jurídica, como que él hizo experimentos con los testimonios de ciertos criminales, que estos experimentos aún en la actualidad se siguen haciendo. ¿Y qué hacen estos experimentos? Hacen de cómo la persona habla, por qué lo hicieron, qué necesidad tuvieron estos homicidas. Siendo que cuando él fundó su laboratorio en la Universidad de Leipzig, uno de sus estudiantes, que hoy en día fue uno de los precursores de la psicología forense. El psicólogo forense participa en los diferentes procesos judiciales en los que se solicite su presencia, pues este se encarga de recopilar la información necesaria, examinar el sujeto, elaborar encuestas y finalmente presentar esas pruebas o resultados obtenidos con la finalidad de contestar todas las preguntas que le pide el juez. El psicólogo forense se le asocia en procesos penales utilizando su actuación en el ámbito criminal. Pero además de en ese ámbito también se le requiere en el derecho familiar, puesto que este se necesita para determinar si los padres se encuentran capacitados para cuidar de su hijo en un proceso de divorcio, orientar el régimen de las visitas y analizar las disfuncionalidades existentes que puedan afectar al menor pues, por esta separación. También se le requiere en el derecho penal, en la imputabilidad penal, es decir, si el sujeto sabía lo que hacía y actuó voluntariamente en base a ese conocimiento. También se le requiere en el derecho laboral, en la incapacitación laboral y en situaciones tales como el acoso en el trabajo, que posiblemente esto afecte en el quehacer diario. También los efectos de violencia en la víctima y si hay existencia de algún trastorno. También se requiere de este en menores para evaluar la credibilidad del testimonio del menor y si éste presenta algunas secuelas psicológicas. En la elaboración de informes del psicólogo como perito, el informe pericial que él debe realizar es un documento científico y en este él debe ser preciso y concreto, omitiendo cualquier detalle que no sea importante para tratar de ser lo más claro posible en el asunto que se va a tratar y redactándolo de forma correcta y bien estructurada bajo una serie de consideraciones y también en él evaluando si hay algún trastorno en el individuo y si ese trastorno está vinculado con el delito que la persona cometió o no. En este también se determina si un testigo o un denunciante está en pleno uso de sus facultades. El psicólogo forense no solo debe elaborar informes o evaluaciones de diverso tipo, sino que él también debe ser capaz de testificar sobre esos informes que él hace y evaluaciones también para explicarlos delante de un juez. Esto demanda en él una gran capacidad de comunicación y concentración para así él poder contribuir adecuadamente en el juicio que se va a realizar. En la psicología forense, al momento de realizar una evaluación psicológica, el perito debe tener amplios conocimientos en psicometría y en test psicológicos. Las pruebas psicológicas
son solo un elemento más en la evaluación que se va a realizar, pero exactamente no son el objetivo principal. Entonces, querer basar las conclusiones de un dictamen en los resultados de determinada prueba o test psicológico es completamente un error, pues el psicólogo debe encargarse de unir todos los elementos obtenidos durante la observación, la entrevista, las reacciones emocionales y conductuales. Esto se debe analizar en conjunto para así poder tener elementos necesarios al momento de elaborar una conclusión. Y pues estas pruebas deben seleccionarse de acuerdo a las características de cada individuo, puesto que se debe tener en cuenta su edad, su escolaridad, su sexo, las condiciones socioculturales de este, ya que sería un completo error metodológico aplicar siempre la misma serie de pruebas a cada individuo que se evalúa, puesto que cada prueba va a tener siempre un constructo teórico en el que va a basar su medición. Por lo tanto, se debe tener las bases necesarias para poder aplicar determinado test. En este caso, se van a aplicar un test de inteligencia, uno de personalidad, uno para determinar el desarrollo neurológico y en el caso de la psicología forense, algún inventario o cuestionario de psicopatologías, puesto que este es un gran apoyo al momento de sustentar la conclusión en el momento del psicólogo forense participar como perito. Pero igual existen diversos test psicológicos, sino que en este momento, en el día de hoy, yo les voy a mencionar solo 4 y estos son los más aplicados según su orientación. El test del que yo les hablaré es el que se utiliza para medir la capacidad intelectual. En este caso yo escogí el test de las matrices progresivas de Raven, que es este. Este test se basa en completar la parte incompleta de una imagen y donde el paciente deberá elegir solo una alternativa. La alternativa en este caso se encuentra en la parte inferior de la prueba y la persona que estará realizando este test deberá realizar 60 ejercicios iguales a este, que se encuentran divididos en 5 series, tales como A, B, C, D y E. Entonces, cada serie tiene 12 ejercicios. Cada ejercicio va aumentando su complejidad conforme la persona va avanzando. Y para aplicar este test solo se necesita de un cuadernillo de estímulos, que es donde se encuentran las figuras y las opciones que va a escoger la persona que esté realizando este test, también de una hoja de respuestas y de un lápiz y de un borrador. Este se puede aplicar de manera impresa o también de forma virtual. Charles Spearman, quien era profesor del autor del test de Raven, realizó una teoría conocida como la teoría ecléctica de los 2 factores. Esta sostenía que todas las habilidades del ser humano poseen un factor específico, factor E, y a su vez también un factor en común, factor G. El factor G hace referencia a una cualidad personal y posiblemente hereditaria, y el factor E abarca las habilidades o destrezas específicas que una persona posee para hacer frente a cualquier tipo de tarea. A diferencia del factor G, el factor E difiere según la educación previa de la persona, y a partir de esta teoría, John C. Raven elaboró este test para medir la inteligencia general de un individuo. Según el modelo bifactorial de Spearman, podemos medir la inteligencia de distintas maneras, pero Raven utilizó la deducción de relaciones y correlatos en su test para poder medir ese factor G. El factor G equivale a la capacidad de resolver problemas lógicos, matemáticos y la capacidad educativa general que tiene un individuo a partir de resolver matrices y de averiguar qué pieza le falta a la imagen. Pero cabe aclarar que este test no solo mide el razonamiento. Por otro lado, el test escogido para detectar posibles disfunciones neurológicas es el test de Bender. Este está inspirado en la teoría de la Gestalt sobre la percepción y particularmente en las intervenciones realizadas por Max Wertheimer en 1932 sobre las leyes de la percepción. La autora de este test es Lauretta Bender y este test consta de 9 figuras geométricas dibujadas en negro
Esas figuras se presentan a la persona que va a realizar el test una por una y luego se le pide que copie la figura en una hoja de papel en blanco. Se le permite borrar a esta persona, pero no se le permite usar ninguna ayuda mecánica, como por ejemplo reglas. Existen algunas variaciones en la administración de este test. Una de ellas es este método requiere que la persona evaluada vea la tarjeta durante 5 segundos y después la tarjeta se retira. Luego se le pide a la persona que dibuje la figura de memoria y otro de estos es que la persona dibuje la figura evaluada siguiendo el procedimiento estándar y después se le da una hoja de papel en blanco y se le pide que dibuje tantas figuras como recuerde. El tiempo promedio para realizar la prueba es de 5 a 10 minutos. Por otra parte, uno de los test que se utiliza para analizar los rasgos de la personalidad es el test de la figura humana o test de Machover, que fue un test creado por Karen Machover en 1949. Este se postula como un instrumento para conocer determinados rasgos de la personalidad y se dice que es uno de los tests más utilizados para evaluar la personalidad total de la persona, puesto que se dice que por medio del cuerpo se manifiesta lo que se es y lo que se quiere. La aplicación de este test psicológico consiste en presentarle al examinado una hoja de papel en blanco, un lápiz y un borrador. Simplemente se le pide que dibuje una persona y se deja que la persona dibuje lo más libremente posible. Una vez que la persona termina el dibujo, se le pide que haga una historieta acerca del personaje del dibujo y también se le pide que escriba la historieta detrás de la hoja donde realizó el dibujo y luego de esto se hacen una serie de preguntas acerca del dibujo, que estas son conocidas como asociaciones. Un ejemplo de estas preguntas puede ser, ¿se lleva bien con su pareja? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos? ¿Con quién vive? O simplemente qué se encuentra haciendo el personaje del dibujo en ese momento. Y finalmente se pueden aplicar también inventarios como por ejemplo el 16FP, que es una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad. El test 16FP, o también llamado cuestionario factorial de la personalidad, fue elaborado por Raymond Cattell en la Universidad de Illinois en 1943. Según el psicólogo Cattell, la personalidad está formada por 16 factores o rasgos y en su prueba se encuentran identificados de la siguiente manera, como A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, O, Q1, Q2, Q3 y Q4, más 5 factores de segundo orden. Este cuestionario se puede aplicar de manera individual, colectiva o también puede ser autoaplicable y se puede realizar a adolescentes y a adultos. Este tiene una duración aproximada de 50 a 60 minutos y consta de 187 preguntas. Este es recomendable que se haga sin distracciones y con suficiente luz. Este es el test de personalidad 16FP. En este caso yo solo imprimí el inicio, que son las indicaciones que dan, y las primeras preguntas de este test. Pero como dijimos, consta de 187 preguntas.